comienza. ¿Alguien sabe qué pasa con la investigación de los 43 de Ayotzinapa? Más que expertos, los integrantes de la Comisión Interamericana parecen un grupo mafioso. La prensa mexicana los ha exhibido como lo que son, oportunistas sin vergüenza. En el estudio, el doctor Samuel González, el primero que alertó sobre esa mafia. Y en el circo del poder, Periscope exhibe negocios sucios de Xóchitl Gálvez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Si le pregunto sobre la tragedia de Iguala y la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seguramente todos ustedes saben de lo que les hablo. Si le digo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a un grupo de supuestos expertos para coadyuvar en la indagatoria de la desaparición y muerte de los jóvenes, muchos de ustedes saben de lo que les hablo. Y si le digo que el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el famoso GIEI, en realidad es un grupo de vividores que más bien parecen una mafia, es probable que muchos de ustedes no lo sepan. Incluso es posible que muchos no lo quieran aceptar. Sin embargo, una parte de la prensa mexicana ha hecho bien su trabajo y luego de diligentes investigaciones ha descubierto que, en efecto, casi todos los disque expertos en realidad son farsantes que solo vienen por dinero, ¿sí? Aunque usted no lo crea, los expertos, igual que los peritos argentinos, resultaron mercaderes de la tragedia. Negociantes que no han investigado nada, que solo han gastado el dinero de nuestros impuestos y que están más interesados en enturbiar el asunto para seguir medrando con millones de dólares. ¿Quiere las pruebas? Bueno, pues precisamente para hablar de este tema, esta noche nos acompaña el doctor Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y quien dio la primera voz de alarma sobre estos vividores. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, Ricardo. Un placer estar aquí contigo y hablar ante tu auditorio. Gracias, doctor. ¿Por qué razón siguen empeñados estos disque expertos en enturbiar las cosas, doctor? Bueno, hay varias razones de esta conducta, ¿verdad? En primera instancia, no hay que olvidar que existen presupuestos asignados por el Estado mexicano para pagarles, ¿verdad? Y los salarios que reciben en el nivel de los expertos internacionales son salarios pues que ya quisieran muchos de los mexicanos, ¿verdad? Son salarios científicos mexicanos. Científicos y fiscales, ¿verdad? Estás hablando de salarios que pueden ser 4, 5 o 6 veces más que los salarios de los servidores públicos mexicanos. Ese dinero fue dado por el gobierno mexicano al Fondo de Naciones Unidas precisamente para pagarle a este grupo de expertos de la Comisión Interamericana, que designó la Comisión Interamericana desde mi muy particular punto de vista, y yo lo he criticado rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, y ya tú y yo lo hemos platicado. Claro. Doctor, en muchos casos está demostrado, ya se ha publicado, que han mentido, han engañado, han enturbiado las cosas porque lo que les interesa es que la duda persista. Así es. Si tú te fijas, por ejemplo, pues una de sus conclusiones últimas es que es el narcotráfico el que fue la causa de que esto sucediera. Pero eso es lo mismo que ha planteado el gobierno mexicano en todo el elemento de la investigación. La diferencia está en que ellos hablan de un camión y el gobierno mexicano hablaba de grupos delictivos presentes en la zona, pero en realidad esa es la mentira más grande que hemos visto, tratando de decir que no se investigó lo que tiene que ver con la delincuencia organizada. Fíjate bien, es de delincuencia organizada y ahora dicen que se fragmentó la investigación. Y la CIEDO tiene un pedazo de esa investigación, pues es delincuencia organizada. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? De que se impida al gobierno mexicano analizar las causas que están presentes en la zona y que se determine cómo se influye en la materia del tráfico de drogas en la región. Pues, o sea, no hay ninguna diferencia entre lo que sostiene el gobierno mexicano y eso. Habrá diferencias de matices. Claro. Y eso es precisamente lo que es inadmisible en sus últimas declaraciones, Ricardo. Están convocando recurrentemente, doctor, a conferencias de prensa a las que cada vez va más los medios afines y cada vez más queda claro
que son mentiras. La pregunta es, ¿por qué el gobierno mexicano sigue sosteniendo a estos grupos? Pues porque tiene un acuerdo que desde mi punto de vista rompió con la estructura de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Recuerdas el rol que hemos platicado de Emilio Álvarez y Casa y de los intereses de Emilio concretos en la región de Guerrero, que ya lo hemos subrayado, y a partir de ahí, pues la contratación de estos grupos? ¿Qué no nos está diciendo el gobierno mexicano? ¿De qué nivel estamos hablando que es el compromiso, verdad, de cuántos millones de dólares? Porque hasta este momento públicos hay 2, atrás no lo sabemos, ¿verdad? Claro. Pero públicos hay 2. Y se habla, según algunos informes, ¿verdad?, de que pudo haber sido el compromiso de 6. ¿Qué significa? Que vamos a tener al grupo de expertos independientes por otros 4 semestres, es decir, por otros 2 años más. Y que se van a llevar cobrando 6 millones de dólares con los gastos, ¿verdad? Claro. Pero tú imagínate, ¿verdad?, lo que eso significa en un asunto en el que no se ha avanzado. Y yo te hago las diferencias, ¿verdad? Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó con la Oficina de Viena de Naciones Unidas para investigar a las desapariciones y muertes de las chicas de Juárez, ¿verdad? Estuvieron los expertos 15 días, 20 días, un mes, un costo fijo, ¿verdad? Aquí no se trata de eso, aquí se trata de un asunto que pretenden, si es verdad lo que yo te estoy subrayando, ¿verdad?, que dure 3 años. Claro. Es decir, no se ha visto un procedimiento de esta naturaleza así tan largo, ¿verdad? En pocas palabras, están medrando con el dinero público. Pues es que es evidente, ¿verdad?, que ellos tendrían que limitarse y decir, no podemos llegar más que hasta aquí, ¿verdad? Claro. Y déjame decirte el porqué, y esa es la crítica que todo el mundo puede ver, ¿verdad? Está en los medios. Pertenecen al grupo, en términos generales, del señor Soros, ¿verdad?, y de Open Society Institute, y de su infiltración en las instituciones internacionales, fundamentalmente a través de Juan Méndez, que hemos una y otra vez subrayado, ¿verdad? El señor Juan Méndez, relator hoy de las Naciones Unidas en el tema de tortura, viene a México, fabrica un informe y dice que en México la tortura es generalizada, tratando de ampliar lo mayor posible la definición de tortura. ¿Para qué? Porque para tener dinero. Mientras más yo te explote el caso, ¿verdad? Claro. Más capacidad voy a tener de pedirle a los países dinero o a las organizaciones dinero para financiar estudios sobre la tortura en México. Muy bien. Tú viste el sábado pasado al señor Juan Méndez en la CNN Internacional. Ahí el señor Juan Méndez afirmó, yo lo vi, lo vio todo el mundo que lo quiso ver, que en los Estados Unidos la prisión de máxima seguridad, que implica el aislamiento, ¿verdad?, para algunos de ellos, es tortura. Si ese fuera el caso, Ricardo... En Estados Unidos son grandes torturadores. Pues son el país más torturador Claro. del mundo, porque si tú comparas aún las denuncias, ¿verdad?, de los casos aquí en México con el número de presos que tiene Estados Unidos en esa situación, pues estarías hablando Muy bien. de miles de personas Que son torturadas. A ver, doctor, Nada más que ahí no les pagan, y entonces nada más es en un reportito, Claro. ¿verdad? Los Estados Unidos no caen en esta trampa que En este nosotros sí juego. caemos, ¿verdad?, de pagarle 6 millones de dólares para que te estén pegando. Muy bien, vamos rápidamente con los casos concretos. Está claro que, hay antecedentes de cada uno de ellos. Vamos a ver a Alejandro Valencia, abogado colombiano. Según el portal Letra Roja y el diario La Razón, Valencia es catalogado como un antimilitarista que forma parte de la Comisión Andina jurista y que tiene una larga trayectoria de cuestiones muy cuestionables, muy criticables. ¿Qué pasa con este caso? Bueno, a Valencia yo no lo conozco, aunque la Comisión Andina de Juristas sí, y ahí ha habido distintos tipos de personas, ¿verdad? Pero no cabe duda que las personas que están ahí fueron escogidas con un perfil. ¿Y cuál es el perfil que fueron escogidos? No para buscar lo que realmente pasó en la avenida del grupo de los 43 de la escuela, ¿verdad?, hacia Iguala, sino para, con este perfil militarista al cual tú te refieres, evidentemente empezar a decir que lo que está transmitido es el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Que son los que están pidiendo casualmente que el ejército declare.
Efectivamente, ¿y para qué lo quieren? ¿Para qué quieren esa declaración? Pues simplemente para decir que después, que efectivamente estaban enterados y que ellos protegieron el asunto, o peor aún, ¿verdad? Porque todo esto va hacia dónde, hacia decir que usaron los supuestos hornos que no existen dentro de las instalaciones militares. Por eso te empiezan a decir que no fue posible el basurero de Cocula y estas cosas. O sea, es un plan determinado ya para que te lleva para la línea de investigación hacia decir fue el gobierno mexicano a través del ejército y los militares participando. Y si yo quiero tener ese producto, ¿verdad? ¿A quién que te voy a traer? Pues a personas con el perfil de esta persona que tú me estás comentando, Valencia, ¿verdad? De la señora Buitrago, etcétera, etcétera. A ver, la señora etcétera. Buitrago, abogados colombianos la han acusado de fabricar supuestos acusaciones y demás. ¿Qué hay con la señora Buitrago? Bueno, la señora Buitrago fue una fiscal en Colombia, ¿verdad? Analizó el caso, como tú sabes, de la toma del Palacio de Justicia, ¿verdad? Donde murieron los jueces más importantes de Colombia y quemaron, como te acuerdas tú también, quemaron los archivos de los casos de Pablo Escobar. Y por eso es importante, porque ya ha estado documentado, claramente documentado, que hubo un acuerdo entre la guerrilla y el narcotráfico para hacer esa operación. Entonces, bueno, la señora Buitrago en su investigación pues afirma que en realidad hubo un exceso de fuerza, incluso una... O sea, se prestó para tapar esta operación. Y bueno, de acuerdo al coronel Plazas, dice el coronel que ya hay sentencia en Colombia que determina su inocencia, pero además la fabricación de pruebas. Y ese es el elemento que nosotros hemos estado subrayando. No solo se trata de que hagan un elemento de mero investigación, ¿verdad? Sino de que en el caso del coronel Platas te habla de una fabricación de pruebas para inculparlo. Claro. Y eso rompe todos los equilibrios procesales y sobre todo, no solamente el debido proceso, fundamentalmente la lealtad procesal que se debe en las partes. Y eso lo hemos venido denunciando, tú lo sabes bien, que partes de este grupo que encabeza el señor Juan Méndez ha fabricado pruebas, como en el caso Martín del Campo, ha fabricado verdaderos fraudes procesales para cobrar, porque tienen cuota litis para cobrar las indemnizaciones. Muy bien, si nos permite vamos a una pausa. No se vaya. Mire, estos dos personajes que acabamos de ver son solo una muestra de los que vamos a ver enseguida. Un gran fraude esto de la Comisión Interamericana. Volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad. Doctor, continuamos si está de acuerdo con la lista de los 5 disque expertos del GIEI que según pues ellos buscan la verdad en el caso de los 43. Vamos, si está de acuerdo con Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, que dice en las investigaciones del periódico La Razón que mantuvo de rodillas, doctor, a su país protegiendo a grupos supuestamente guerrilleros que en realidad eran pues grupos vandálicos. Bueno, en el caso de Guatemala, caso que yo conozco muy bien, efectivamente hay una gran problemática social desde hace 40 años, desde toda la guerra que se dio en Guatemala, ¿verdad? Y hay elementos y posiciones en conflicto en el caso de los militares, ¿verdad? Evidentemente, pues sí hay un perfil en el cual se analizaron muchos casos de militares en su gestión de ella como fiscal. Sin embargo, déjame decirte cuál es de todos ellos la problemática, ¿verdad? Sí. Si tú analizas, y lo invito al público a que lo haga, ¿verdad? ¿Cuántas veces en los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevan al mismo tipo de expertos, siempre los mismos expertos, a decir siempre las mismas cosas? Es lo mismo, ¿verdad? Es un procedimiento en que todos ellos, Cox, ¿verdad? La Buitrago, el otro colombiano, todos ellos van como expertos de la Comisión Interamericana a decir las mismas cosas sobre los mismos hechos en todas las recomendaciones o sentencias
de la Corte Interamericana. ¿Qué quiere esto decir? Pues que es un sistema, ¿verdad? Yo formo parte de un club en el cual, si estoy en ese club, me llevan como experto y luego recibo un cierto pago, ¿verdad? Pero lo peor es, como yo he estado denunciando, como hemos estado denunciando varias organizaciones, cuando el asunto tiene quota litis. Claro. Porque entonces son juez y parte, ¿verdad? Y cuando el asunto tiene quota litis, es inadmisible. Y se convierte en un negocio. Es un negocio, ¿verdad? Claro. Fíjate bien, en la reunión de la semana pasada en el Senado de la República, yo le dije al señor Peña, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, si le parecía bien que a pesar del conflicto de intereses de Juan Méndez y de los otros, siguieran teniendo este conflicto de intereses. Y me dijo, me justificó, imagínate, el alto representante de Naciones Unidas me justificó el sistema de quota litis. No, bueno, es inadmisible, es de locos porque ese es un conflicto de intereses generalizado. Si me permites, yo desde aquí hago una moción, una recomendación, una exigencia al Congreso de la Unión para que regule los convenios de quota litis cuando se está hablando de indemnizaciones, porque es inadmisible que los tengan y que además los hagan con conflicto de intereses. Muy bien. A ver, vamos, si estás de acuerdo con Francisco Cox. Tú has sido particularmente crítico de este personaje, del integrante de la comisión. Tiene muchas chambas. Platícale a la audiencia. Es que todos tienen exactamente el mismo asunto, Corte, ¿verdad? la misma cola Cox que les pisen. Es parte de un grupo que está ya en Chile, ¿verdad? Tiene un despacho que atiende ciertos casos y parte de sus elementos también está en estos grupos que estamos aquí comentando. Ahí tienes un ejemplo, ¿verdad?, de cómo participa en el grupo de Segil, creado por Juan Méndez y Mariclera Costa, ¿verdad? Y desde luego que en todos estos casos llevan comisiones, ¿verdad? Ahora lo vemos en Uganda, me parece, formando parte de otro grupo de defensa. Y aquí lo que yo quiero saber, porque lo desconozco, me han preguntado los periodistas, es si es incompatible. Pues desconocemos el contrato que firmó con el grupo de expertos independientes y desconocemos el contrato que tiene allá. No sabemos si son incompatibles. ¿Tú sabes cuánto les pagaron? No tengo la menor idea. Pero sí se gastaron $1 millón, ¿verdad? ¿Cuánto les pagaron? ¿Y cuánto les han pagado en los otros lugares? Exactamente. ¿Y qué tan incompatibles son, verdad? Porque aquí cuando un funcionario público o un servidor público de las Naciones Unidas firma un contrato, dice claramente, pues vas a trabajar de tiempo completo, 48 horas. ¿No hay conflicto de interés? Claro que lo hay. Puede haberlo, nada más que no conocemos qué tipo de contratos, si les pagan. Yo conozco bien, como sabes, yo trabajé en Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen tabuladores, ¿verdad? Y hay tabuladores por día. Si te pagan por día, no puedes hacer ninguna otra actividad en ese día. Entonces es lo que queremos saber, que transparente el grupo de expertos independientes y Naciones Unidas, ¿cuánto les pagan por hora, les pagan por día, les pagan por semana o les pagan por mes? ¿Cuántas chambas tienen, en qué países, en qué casos, etcétera? Los transparentes, pues de esto se trata. A ver. Si nosotros hemos entrado a todo este tema en crítica al conflicto de interés, Ricardo, tú lo sabes bien. A ver, vamos a otro caso. Carlos Beristain, especialista en psicología, según información del periódico La Razón y Letra Roja, Beristain viajó en enero a Roma y en el Vaticano está haciendo otras cosas y además sigue cobrando en México. Es lo mismo, ¿verdad? Él podría haber hecho eso en sus tiempos libres si tienes, digamos, en su tiempo libre podría haberlo hecho, pero tienen que transparentar. Las reglas de Naciones Unidas son claras, ¿verdad? Las personas y de la ONU también, de la OEA también son claras, ¿verdad? Depende del tipo de contrato que firmaron y eso lo desconocemos, ¿verdad? O sea, si usó el dinero mexicano para irse a Roma y ese viaje lo pagaron otras organizaciones o lo pagó él o quién se lo pagó, pues nada más que nos lo digan, ¿verdad? Pero ahorita no lo sabemos, ni tú ni yo sabemos este asunto, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que, bueno, pues él estuvo empecinado en que viera el Francisco, el Papa, ¿verdad?, al grupo y no lo vio, ¿verdad? O sea, es una parte de lo que él se quejó el Monseñor Lombardi, ¿verdad?, el vocero del Vaticano, de tanta presión que tuvo. ¿Qué era lo que querían? ¿Usar también al Papa políticamente? Pues no les dio resultado, ¿verdad?
A ver, en el caso de los 43, ¿por qué de los 43 de Ayotzinapa, doctor, por qué el gobierno mexicano sigue tolerando a esta mafia? Mira, tiene un compromiso firmado. El gobierno mexicano ha sido muy claro en el sentido de que quiere ser transparente con el extranjero, ¿verdad? Hacia el extranjero para demostrar que no tiene que ocultar, que tiene problemas, pero que no tiene que ocultar en el sentido de que lo están diciendo, ¿verdad? Y bueno, pues ese ánimo de transparencia justamente ha hecho precisamente que se den todos estos elementos que tú y yo estamos comentando, ¿verdad? Todas estas dudas. ¿Cuál es el objetivo del grupo? ¿Por qué, si básicamente el gobierno mexicano y ellos están de acuerdo en un 90%, por qué se empeñan en hacer la diferencia con cosas que obviamente son mentiras, ¿verdad? Todos sabemos que el problema es narcotráfico en uno o en otro de las hipótesis. Y así está dicho por el gobierno mexicano y por su investigación desde el primer día. ¿Qué va a pasar con este grupo en el mediano plazo? Ellos se quieren quedar, se querrían quedar bueno, pues a mí me preocupa muchísimo que haya acuerdos o elementos del gobierno mexicano en el que se dice que todavía faltan por cobrar $4 millones. No, bueno, ¿y qué? ¿Los vamos a tener aquí 2 años más? Pues bueno, eso es lo que los preguntamos todos nosotros. Yo creo que, y por mi experiencia en Naciones Unidas, yo creo que lo que tienen que hacer es entregar su informe y después que pasen a otra cosa, ¿verdad? Ese es lo que debe pasar. ¿Hay algún mecanismo para que el gobierno de México diga, se acabó, hasta aquí llegaron y adiós? Es que son renovaciones cada 6 meses, hasta ahorita están hasta marzo, abril, no lo sé, ¿recuerdas tú? Fueron 6 meses más, ¿verdad? Y ahorita vamos a tener el teatro de nuevo, ¿verdad? Que los quieren otros 6 meses y otros 6 meses y otros 6 meses. Yo creo que lo que el gobierno mexicano tiene que hacer es lo que hizo el gobierno británico hace 2 semanas, ¿verdad? Cuando sacaron el reporte conjuntamente con Suecia de que el señor Assange estaba detenido arbitrariamente. ¿Y qué dijo el gobierno británico? Pues yo, estos expertos, incluyendo al señor Guevara, ¿verdad? De México, ¿verdad? Que forma parte de esta misma red, pues no le reconozco autoridad, ¿verdad? Son un grupo de una... Pero además Assange ni siquiera está detenido. Pues eso fue lo que le dijo el canciller británico, ¿verdad? No, me acusan de una detención arbitraria que nunca he consumado, ¿verdad? El señor está en la embajada de Ecuador y ahí está protegido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me dices que ya lo detuve? Pues, otra cosa muy distinta que eso. ¿Pero por qué no hace eso el gobierno de México? Pues yo creo que tendría que ver lo que dijo literalmente el canciller de Inglaterra y el canciller de Suecia del grupo, para que de una vez lo entendamos, ¿verdad? Una cosa es que sea transparente y que estén sometidos a la crítica, y otra cosa es que aceptes estas fabricaciones. Por último, ya tenemos el tiempo encima, doctor, le voy a pedir brevedad. La ONU y la Comisión Interamericana se pudrieron, ¿o por qué permiten este tipo de cosas? Mira, el mundo está mejor con la ONU que sin la ONU. El mundo está mejor con la OEA que sin la OEA, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las instituciones como la ONU o la OEA no tengan problemas, ¿verdad? Hemos visto corrupción en programas de Naciones Unidas, como el programa de petróleo por alimentos, ¿verdad? Hemos visto abuso de poder de parte de soldados de Naciones Unidas que inclusive hicieron trata de personas. Bueno, esas son las excepciones, ¿verdad? ¿Este caso es una excepción? Pues a ver, lo que no es una excepción es el sistema que montaron las personas con el dinero de Soros para presionar a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tienen un control monopólico que pretende determinar qué cosas son los derechos humanos. Eso es un proyecto político que tú llamas mafioso, ¿verdad? Es un proyecto político de cooptación entera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el dinero de Soros para controlar, y a la que se prestan varios países de América Latina. Muy bien. Doctor, se nos terminó el tiempo. Gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Muy buena conversación, sin duda. No se vaya, volvemos. Gracias, estamos de vuelta. ¿Se enteró del escándalo que armó la delegada en Miguel Hidalgo, la señora Xóchitl Gálvez, por la genialidad de exhibir en Periscope a los infractores callejeros?
Mire, sin duda que la señora delegada merece un sonoro aplauso. Y es que, mire, a pesar de las tonterías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cierto es que todos tenemos el derecho de hacer público, pues lo que es público, o si quiere, lo que pasa en la vía pública. Lo curioso es que la señora Xóchitl Gálvez pues voltea para otro lado o de plano se hace guaje cuando el Periscope apunta a su gestión. Y es que mire, el portal Letra Roja hizo pues el ejercicio de exhibir la manera escandalosa en que la delegada hizo crecer el ambulantaje ahí en Miguel Hidalgo. ¿Y qué cree? Sí, que la señora delegada de Miguel Hidalgo pues ignoró la denuncia y hasta se enojó. ¿Y sabe cuánto dejan los miles de ambulantes que autorizó esta señora Xóchitl en esa delegación? Sí, millones de pesos contantes y sonantes. Esa, sin duda, es otra genialidad de la señora Xóchitl Gálvez, pero no la quiere ver. ¿Qué le parece? Mientras lo piensa, nosotros ya nos vamos. Les recuerdo que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.